Ramos. Gracias, presidente. Me sorprende mucho cómo dista la presentación de los ministros del informe de Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Decreto Ley 4633 del 2011, porque realmente ese avance que aquí presentan ellos no es lo mismo que el informe presentado el año pasado. Reporta sobre los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional de acuerdo con el marco legal vigente para atender a las víctimas de las comunidades indígenas. Quiero anotar 4 puntos que me preocupan sobremanera. El primero, la deficiente implementación del Decreto Ley 4633 del 2011, entre otras cosas porque es el marco legal para la política pública de atención integral a la población indígena afectada por el desplazamiento. Claramente se encuentra que no se han reglamentado los mecanismos para que las víctimas sean tomadas en consideración, las víctimas de los pueblos indígenas. Es deficiente la reparación individual y la reparación colectiva. Y fuera de eso, no se evidencia un presupuesto destinado para poner en marcha los compromisos que adquirió el Gobierno Nacional con estas comunidades, solo por mencionar en este tema algunos aspectos. El segundo tema de preocupación tiene que ver con que no hay una caracterización adecuada de la realidad de los pueblos indígenas. Sorprende que mientras el Registro Único de Población Desplazada de Comunidades Indígenas dice que solamente el 2.7% de comunidad indígena es desplazada, ojo, la tercera encuesta nacional de verificación habla del 6.4%, cifras 3 veces superior a la que se encuentra. Además de ello, el 52.2% son mujeres y el 28% son mujeres indígenas analfabetas. Entonces estamos hablando de una caracterización muy particular que hay que tener en consideración, que es la de las mujeres, que son las que más están sufriendo este proceso de victimización, no solo por desplazamiento, sino por otros factores, muy superior a la media nacional en todos estos hechos. Tampoco se dijo aquí que son 8 los departamentos donde hoy se concentra la problemática de las poblaciones indígenas afectadas. Entre ellos tenemos el Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquia, Cesar, Guajira, Chocó y el Tolima. El tercer aspecto que quiero dejar planteado como una preocupación es la carencia de institucionalidad para la atención a las víctimas de estas poblaciones indígenas. Primero, porque no es claro la precisión de las competencias nacionales y regionales. Segundo, porque no es cierto, como se dijo aquí, que hay una buena articulación entre el Ministerio del Interior, la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas y la Unidad de Gestión de Restitución para estos casos. Entonces, la institucionalidad y la coordinación son muy importantes en este proceso. La cuarta preocupación es la deficiente socialización y difusión de los derechos a los que ellos tienen para poder acceder a las ayudas humanitarias. ¿Qué encontramos? Que no se les notifica de las ayudas humanitarias que tienen derecho, y en algunos casos se les exige tener cuentas bancarias, tema que ellos desconocen porque no están bancarizados. Entonces, por ejemplo, hay comunidades como los NUCAT, por mencionar algunos, que no han podido ejecutar los recursos simplemente porque no tienen la posibilidad de tener cuentas bancarias para ser beneficiarios de estos recursos. Además de ello, que es preocupante, es que los trámites engorrosos a los que se ven sometidos, con una gran diferencia cultural que no les permite a ellos poder rápidamente beneficiarse de esas ayudas humanitarias. Es muy importante recordar
que el 42% de los integrantes de la FARC son menores. Y los estudios están demostrando que principalmente provienen de comunidades indígenas y de comunidades afro. Entonces estamos hablando que son nuestros niños los que hoy, nuestros niños indígenas, los que hoy están engrosando las filas de los niños que tiene la FARC en el campo para el terrorismo y para estar en todas las acciones que están teniendo en el territorio nacional. Urge, por supuesto, una ruta especial, una ruta... Termine, senadora. Urge una ruta de atención especial, de atención diferenciada, que tome en consideración el diálogo intercultural con las comunidades. Preocupa el caso, como se dijo aquí, de los Motilón Barí en el Catatumbo. Ya no hay, que dijeron, el gobierno dijo que ahí no había, en la zona de reserva campesina, que se lo solicitaba, que no había presencia indígena. 3.000 viven en esa zona. Preocupa el caso de las comunidades Macaguag en Tame, Arauca, de Inú también en Arauco, los Emberá en Risaralda, porque todos ellos hoy están padeciendo de unos retrasos en los compromisos que el gobierno nacional adquirió en materia de atención y reparación, por lo cual creo de la mayor importancia que este debate debe llevar a que el gobierno nacional se comprometa a rápidamente, y no como lo dijeron aquí los ministros, a responder a los compromisos del decreto ley 4633 del 2011. Gracias, presidente. Bueno.